minuto a minuto. Capítulo número 12 de la carta a los Hebreos. Estamos estudiando esta carta y vamos a la altura del 12, capítulo 12. Vamos a leer un par de versículos nada más. Nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos, reunidos para adorarte y también, Señor, para recibir tus bendiciones, para ser sanados los que están enfermos, hermano. Tenga fe y en este momento dígale: yo soy sano por las promesas y por la llaga de Jesucristo. Los que están a distancia tienen cáncer, tienen COVID, ahora tienen SIDA, tienen ese malestar que está destruyendo ese cuerpo. Ahora, por esa palabra tomamos victoria. Señor, por Jesucristo, tú en la cruz del Calvario también conquistaste nuestra salud. Tomamos esa promesa y nos vemos sanos. Ahora, Dios, te pedimos por tu palabra. Háblanos, danos entendimiento, danos discernimiento. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a llamar la predicación o el tema de esta noche: llamados a correr en la fe para no apartarnos del camino de la gracia. Llamados a correr en la fe para no apartarnos de la gracia. Bien, en primer lugar, quiero siempre recordar, y no debemos de desconocer, que esta carta siempre, lo hemos dicho, se dirige a un grupo de gente, en este caso, los hebreos, un grupo de judíos o de hebreos que se habían dispuesto a seguir, a dejar primeramente la ley para seguir en pos de Cristo. En este camino de Cristo, por supuesto, vinieron a ellos las persecuciones, porque eso pues no se puede evitar en este camino. Vino el sufrimiento, vinieron las persecuciones por el hecho primero de el haber abandonado ellos su religión y haber seguido a Cristo, al que la religión judaica había desechado y había despreciado. Ahora el escritor, sabiendo esta situación de los Corinto, o más bien de los hebreos, les trae lo que es el capítulo número 11, donde les muestra el panorama de lo que es la nube de testigos de hombres del pasado que siguieron a Dios en las diversas situaciones y prevalecieron firmes por medio de la fe, aun cuando estos del pasado no tenían las mejores cosas. Cuando digo no tenían las mejores cosas, solo, como lo hemos venido diciendo, tenían las figuras, tenían los rituales que señalaban
lo que era el camino que vendría posteriormente. En este sentido, el escritor está prácticamente afincándonos en ese testimonio de fe para que ellos puedan seguir adelante aún con las dificultades que están enfrentando. En este sentido es cuando viene este capítulo número 12, que es el que vemos a continuación, luego de haber señalado esa nube de testigos. En este caso, el escritor les exhorta. ¿A qué les exhorta? Que es los versículos que leíamos. Les exhorta a seguir la carrera, a seguir esa carrera que ellos deben de saber que no solo ellos la están corriendo, sino que ya la corrieron los que ha mencionado el escritor en el capítulo número 11. Y es esto lo que les exhorta. Eso es lo que leemos. Dice: por tanto, nosotros, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos. Es como una exhortación. Si aquellos se mantuvieron, aquellos fueron leales, aún no teniendo la realidad, ahora ustedes está diciendo, o estaría diciendo, no pueden hacer menos cuando ya tienen la verdad, que en este caso ya era el cumplimiento de todas las figuras que mencionaban, todos esos ritos que celebraban en el templo. Ahora, en este sentido, aprendemos que la vida cristiana es una carrera que demanda entonces disciplina. Eso es el trasfondo de estos dos versículos y eso es lo que vamos a analizar en estos a continuación, partiendo de la idea que lo que está mencionando el escritor a estos que están caminando, que están siendo azotados, que están siendo perseguidos y que de alguna manera muchos de ellos, si es que no, tendieron a retroceder una vez más al judaísmo. Por tanto, deben de saber que la vida espiritual está asegurada en la fe, en esa fe que debemos de poner no en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque eso significa la fe. Y por tanto debe de ser una vida de disciplina en una carrera que demanda, hermanos, llegar hasta el final, porque eso es el trasfondo en sí de lo que es la vida espiritual para los hebreos y por supuesto para nosotros. Es una vida de disciplina, una carrera que demanda mucho para que podamos, o para que en este caso puedan los hebreos lograr su objetivo. No estamos hablando del objetivo, fíjese bien que lo que es la alegoría, lo que es el versículo habla de carrera, y cuando se habla de carrera está hablando de competencias, y cuando se habla de competencias se está hablando de premios. Dicho de otra manera, entonces el punto acá no es en sí la salvación, sino los premios. Ahora, en este versículo número 1 y 2, lo que vamos a ir viendo es esa demanda de esa carrera. Son dos aspectos los primeros que vamos a ver.
Primeramente es la demanda de esa carrera es ponerle atención a los pesos. Y segundo es ponerle atención a lo que son los pecados. Vamos a ver, si hablamos y decíamos que cuando habla de carrera lo asocia a competencia, lo asocia a que hay que llegar hasta el final para obtener el premio. Ahora, al estar aclarando eso, vamos a ver los que compiten, los atletas, por decir algo. Sabemos que es imposible que alguien se atreva a participar en cualquier área deportiva si no toma muy en serio lo que son las disciplinas para no ir a hacer el ridículo, sino para, por lo menos, si no ganar, quedar en alguna posición cercana a los ganadores. Porque eso debe de ser la mentalidad del atleta. Todos los que participan, me imagino que es de esa manera, participan. No creo de que, de hecho y de entrada, lo que ese competidor, ese que se está preparando para, digámoslo, para correr en el campo del ciclismo, en el campo del boxeo, en el campo de la lucha, en el campo de lo que es el baloncesto, el fútbol. No creo que se preparen para lo que es, bueno, yo voy a perder, voy a prepararme para perder. Por supuesto, es una preparación física, es una disciplina, porque de hecho, al inicio lo que se pretende es ganar. No creo que si entrevistamos a alguien, mire, usted en un tiempo fue competidor de algún deporte, ¿y cuál era la mentalidad de usted de participar? Ganar, siempre. Pero por supuesto, esto requería o requiere en ese campo que estoy mencionando, requiere disciplina. Es una carrera de disciplina, es un ejercicio, es una pretensión implícita con disciplina. Y esto es precisamente lo que el escritor a los hebreos está trasladándole, que como decíamos últimamente, que la vida cristiana es una carrera que demanda disciplina y paciencia para llegar hasta el final, para llegar a donde le van a dar el premio. Eso no se puede violentar, eso no se puede violentar, porque si no estamos, no hay ningún propósito, ningún objetivo. Entonces, haciendo mención de este ejemplo de lo que es el deporte, cómo lo hacen los deportistas, quiénes son los ganadores y quiénes son esos, los que se esforzaron y se sometieron a la disciplina que le puso el entrenador, a la disciplina que se le otorgó, que se le demandó, y de acuerdo ese competidor aplica esa disciplina. Es un hecho que si no gana, va a andar cerca de los ganadores. Y eso pues tiene, por supuesto, tiene algún crédito. Tiene, incluso solo con competir, ya tiene una importancia. No digamos quedar en los lugares cercanos a los ganadores. Pero ¿qué es lo que hace? Vamos a ver, como aquí el punto es todo peso. Les está diciendo que el problema es los pesos. Todo peso, le dice el escritor. ¿A quiénes? A los que están corriendo hacia la meta de lo que es la vida cristiana. Para llegar a ese punto de llegada, los pesos. Por ejemplo, el atleta,
si lo voy a generalizar, depende cuál sea la área, va a ponerse a dieta, va a ejercitarse. Yo lo he dicho en algunas veces y me gusta ver sobre todo ese deporte del ciclismo, cómo los que compiten en esa área, cómo es que ellos compiten. Bueno, primeramente sus bicicletas son lo menos pesado posible, porque de eso depende el poder tener algún éxito. Si ustedes ven, sus ropas son la mínima ropa para poder, porque centésimos de peso, eso les afecta en esa competencia. Ponen apenas su agua necesaria nada más para emprender lo que es la competencia, a tal grado que uno los ve a gran velocidad y los ve subiendo las partes altas, las cuestas, con una normalidad, pero todo ha sido previamente calculado. No que yo voy a llevar esta bicicletona, esta llantuda, voy a llevar este uniforme que tiene estos adornos. Ahí no se necesitan adornos, ahí se necesita lo básico, aparte del peso físico. Eso es lo que está mencionando acá el escritor a esa comunidad hebrea. Por tanto, dice, nosotros teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso que nos asedia, todo peso. Ahora, apliquemos esto a lo que es la vida espiritual. Por ejemplo, en la vida espiritual, hermanos, los pesos dentro de este campo de nosotros pueden ser, llamémosle los pesos igual, estorbos. Pueden ser los intereses, aquellos intereses muy propios, aquellos intereses egoístas que están dentro de la vida siempre, aun cuando nosotros seamos creyentes, pero no vamos a negar que ahí están esos pesos que diríamos, podemos enumerarlos como los intereses. ¿Cuál fue lo que a la mujer de Lot no le permitió el poder lograr su objetivo? Ya habían salido del fuego, habían salido de la destrucción, pero el peso de los intereses, ahí tenemos nosotros bíblicamente un ejemplo. Por supuesto que eso lo conocemos todos, y eso hay que aplicarlo. Hermanos hebreos, está diciendo el escritor a ellos lo que fue el caso de David, cuando David, allá, usted se recuerda, en el libro de Samuel, le dice Saúl, vamos, toma mi uniforme, toma mi armadura para que vayas a enfrentar a Goliat, para que pelees, porque él es un hombre experimentado y te va a ganar, te va a tomar ventaja porque él tiene una mejor armadura. ¿Qué es lo que sucede con David? David trató la manera de manejar ese asunto de Saúl, pero por último ustedes se recuerdan que dijo, no Saúl, no rey, le dice, yo no puedo con esto es un gran estorbo para lo que es este objetivo. Y eso es un asunto que usted lo lee, pero por supuesto, estas cosas no se pueden dejar de aplicar a la vida espiritual. Ahí, porque usted ha leído ahí, bueno, David ya no pudo con la carga de lo que es la armadura de Saúl. Pero si usted lo leyó hasta ahí, no extrajo lo que es el mensaje, pues usted se queda siempre nene y no avanzamos en la interpretación de la palabra. Y eso son pesos que David se los quita, y eso permitió que David venciera, lograra el objetivo. El desánimo. Dice el libro de Jeremías 4,
14, 4, 4, cuando habla de que el pueblo se desanimó, estaba cansado, ya no querían seguir lo que era el construir el muro. Ahí lo que vemos es desánimo, esos son pesos. ¿Cuántos hebreos y cuántos cristianos, hermanos, estamos, por un lado, muy pesados por los intereses de esta vida? ¿Cuántos cristianos estamos desanimados por las circunstancias de la vida? Son pesos. ¿Cuántos cristianos, como el caso de David, tiene una armadura que no la puede mover? ¿Cuántos cristianos están llevando una actitud de incredulidad, que sería el caso de los hebreos? Hay una incredulidad, y la incredulidad es pecado. Cuando yo digo no voy a poder llegar a la meta, eso es una palabra de incredulidad. Es una palabra que no abona a la vida espiritual. Y la incredulidad es nocivo. ¿Qué fue lo que no permitió que el Señor hiciera milagros en su tierra natal, donde, en los pueblitos a donde él nació? ¿Qué fue la incredulidad? Porque dijeron, ¿acaso no conocemos nosotros a Jesús? Conocemos a sus hermanas, a sus hermanos. Y dice la Biblia que por causa de su incredulidad, Jesús no hizo milagros ahí. Esos son pesos que debemos nosotros, hermanos, damos un gloria a Dios. Debemos nosotros ponerle atención, porque el objetivo, y eso debe de quedar claro, que desde el momento que uno entra a la carrera espiritual, a la carrera de titanes espirituales que van hacia la objetividad de llegar a la meta, debemos de saber que ese debe de ser nuestra visión, hermanos hebreos. Esa debe de ser nuestro anhelo, nuestro sueño, llegar. No se sabe cuánto vamos a vivir, no se sabe cuántas luchas vamos a tener, no se sabe cuántas batallas tenemos que enfrentar, cuántos gigantes, cuántos estorbos van a salir, pero el punto es seguir viendo, botando peso para poder franquear aquellos obstáculos. En este caso, por ejemplo, el caso, ¿cuál es lo que dice la Biblia con respecto a aquel hombre que estaba interesado, aquel joven que estaba interesado en el cielo? Y el Señor le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Vende lo que tienes, dárselo a los pobres, toma tu cruz y sigue en pos de mí. ¿Cuál fue la actitud? La actitud en este caso fue, hermanos, las posiciones mundanas, las posiciones materiales. Mire, muchas veces usted puede decir, o yo puedo decir, Dios me bendijo con esto material. Pero cuando eso material, ese trabajo, cualquier asunto de esos que uno luego lo asocia a que es Dios el que se lo ha dado, uno tiene que tener cuidado. Aquí tenemos que tener olfato espiritual. Eso pues lo hemos dicho saciadamente por años, que ese empleo que te quita el congregarnos, que nos quita el tener comunión unos con otros, el que nos quita servirle a Dios, ese empleo puede ser que venga de parte de Dios, puede ser, porque toda buena dádiva viene de arriba, dice el Señor. Puede ser, pero que nosotros debemos de saber ministrar aquello que el Señor nos da. Debemos de ser buenos administradores. Debemos siempre poner en primer lugar al Señor y no al trabajo. No debemos de ser, hermanos, irresponsables en nuestras labores, en nuestros compromisos, en todas aquellas áreas. Estoy hablando con los hebreos, no con ustedes. Amén. Tenemos que saber eso, que ese fue el peso que impidió al joven rico, hermanos, disfrutar del premio, disfrutar de la bendición. Dice la Biblia que se fue triste.
Se fue triste. Imagine qué ironía. En lugar, llegó al punto, llegó a la verdad, llegó a la luz, pero se fue triste. ¿Por qué? Porque era tanto el peso de lo que era sus bienes que lo apacharon, que lo reducieron a la nada. Todo eso es para mí, eso no es para los hebreos, eso es ya para nosotros. Aunque no diga amén, pero mi modo. Esto es para nosotros. El caso de ese joven que impidió. Entonces es ahí donde uno dice, bueno, esto es de Dios. Sí, si es de Dios, bueno, voy a ministrarlo bien. Porque dentro de la palabra nosotros vamos a encontrar a gente que tuvo posiciones significativas, millonarios por decirlo. El caso de Job. Pero ¿cuál es el trasfondo de Job en su libro? ¿De qué habla Job en su libro? ¿De cuál es ese trasfondo? De que era un hombre que no dejó que sus cosas, que sus posesiones estuvieran por encima de lo de Dios. Eso es importante. Usted puede ser millonario. Muchas veces en las iglesias, hermano, temporal o contemporáneamente, a veces el Señor nos tiene coyol quebrado, coyol comido, y vivimos endeudadísimos, vivimos hasta con los zapatos rotos porque no nos puede dar nada, porque lo arruinamos. Entonces dice el Señor, así lo voy a tener. Así lo voy a tener porque al Señor, pues, lo que le interesa es que cada uno de nosotros logremos esos premios, logremos esas coronas. Pero hay muchas veces el Señor se limita. ¿Y por qué yo no paso? Dicen algunos, de sope a querque. ¿Qué significa de sope a querque? El sope no tiene diferencias con el querque. Los dos se alimentan del mismo asunto. Y los dos viven en el acecho de esas cosas. Y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que, hermanos, el éxito no es para todos. Dios le dio a Abraham, lo hizo multimillonario, como también Jacob, ganados para qué tanto. Pero nunca ve usted a Abraham dejar de hacer altares a Dios. Pero apenas nos da un trabajito Dios a nosotros. Adiós, Dios. Pesos. Ahí nos vemos el otro año cuando tal vez me dan el 25 feriado, Señor. Así que ahí nos vemos en el feriado del 25 del próximo año. Pesos. Despojémonos de todo peso. Eso es la recomendación que le hace el escritor, o Dios por medio del escritor, a los hebreos que están en su carrera, que están en su batalla. Los pesos o los lazos familiares, que es cuando en el capítulo 9 de Lucas habla la Biblia que el Señor, hermanos, el Señor llama a unos, síganme, síganme. El uno le puso un obstáculo, el otro le puso otro pretexto, le dijo, deja que primero vaya y entierre a mi padre y después te sigo. Esos son pesos, el peso de esa supuesta responsabilidad. Probablemente el papá no estaba por morirse todavía, pero él dice, mire, eso es como aquella gente que dice, cuando me des mi casa, Señor, entonces te voy a servir. Le da la casa el Señor y lo mismo queda. Cuando me des el carro, Señor, entonces no voy a faltar a la iglesia, y es cuando más se alejan de la iglesia. Cuando me des un hijo, Señor, y ahí se queda cuidando al hijo y cuidando a la familia, y que no le dé el aire al muchachito, a la muchachita. Y esos son pesos que impiden, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esos son pesos que impedían a los hebreos. ¿Cuántas abuelas no van ni a la iglesia por estar cuidando a los nietos? O abuelos que no le den el aire al nene, cuidando al viejo, al marido que ya está, hermanos,
Pues sí, que ya lo cuidó un montón de tiempo y no quiere ir a la iglesia. Ese viejo es un peso para esa mujer. Vamos a regalarle otra ofrenda de palma al Dios de la gloria. ¡Aleluya! Es un peso. Se vuelve ese supuesto amor, sea o viceversa, se vuelve un peso que me impide venir a la iglesia, que me impide, tengo que darle la comidita al viejo. Porque el viejo no come si la mujer no le da la comida. Pesos. Échale una miradita a la que está en la par, dígale, eso es con vos, dígale. No, si vos no me das la comida, yo no tengo apetito. Yo no tengo apetito. ¿Acaso ese hombre o esa mujer que te demanda tantas atenciones, acaso no has leído la Biblia? Busca el nombre de él o de ella, a ver si él o ella murió por ti en la cruz del Calvario. Ahí no vas a encontrar el nombre de ningún mortal. Ahí vamos a encontrar el nombre de Cristo. Él es el que murió y que resucitó. Él es. Y esos son pesos. Las amistades no me dejan venir a la iglesia. Pesos. Y esa es la recomendación. Decíamos los lazos familiares. Todo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a renunciar. No, hermano, es que la vida es, como decíamos, la carrera espíritu es una carrera, pero es una carrera en disciplina. Es una carrera priorizando lo que hay que priorizar. No estamos promoviendo lo que es diríamos la indiferencia, la informalidad. No estamos promoviendo los descuidos. Estamos apelando a que debe de ser el creyente, sobre todo el creyente debe ser una persona disciplinada, una persona que debe de saber qué es lo que va a darle prioridad sobre las demás prioridades. Eso es lo que tenemos que aprender. Le está diciendo. Así como le puse el ejemplo de lo que son los atletas, es imposible que ellos puedan lograr algo si previo no hay esa carrera con disciplina. No se preocupe. O sea que todo esto, hermanos, se le dirige o se le explica a los hebreos. Y por supuesto, nosotros somos la iglesia del tiempo de los hebreos. Nosotros somos la iglesia del periodo de la gracia. Nosotros somos la iglesia o los creyentes que estamos disfrutando de esta final carrera, que necesitamos primero concientizarnos. Primero necesitamos estar conscientes que estamos en un cuadrilátero, que estamos en una competencia, que estamos expuestos a todos los obstáculos, a todos los pesos habidos y por haber. Debemos de estar conscientes. Cuando usted le quite, llega una visita, por decir algo, llega una visita de Estados Unidos, peor que traen camisas usadas, ¿verdad? Y ropita usada. Y usted dice, no, yo tengo que atender porque saber si me trae alguno de marca. Y usted se queda, usted se va con él a pasear toda la quincena que vino ese, a pasear a todos los balnearios, allá anda para arriba. Y la iglesia, vos, ay, cuando deje a mi pariente, para ver si me da algo al final.
Y eso es lo que le da una camisa usada, un vestido usado. Y no estamos, hermanos, diciendo que eso sea malo. Lo que pasa es que has puesto por sobre tu vida a ese pariente que te vino a visitar. Por tanto, nosotros debemos de sacudirnos al pariente. Si el pariente quiere venir primero a la iglesia, démosle fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Si el pariente me acompaña a la iglesia, eso yo lo he practicado, no se lo estoy inventando. Si el pariente, si es que me ama, bueno, anda conmigo al culto. Si no viene al culto, esa persona no me ama a mí y no ama a Dios. ¿Por qué no viene al culto? Porque mi doctrina es otra. Y ni saben qué es doctrina. Si aquí no venimos a hablar de doctrina, aquí venimos a exaltar el nombre de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aquí venimos a exaltar el nombre de Dios. Entonces el tal pariente viene a visitarme y me demanda que yo lo atienda. Yo te voy a atender. Después que llegue de la iglesia, después que haga mis asuntos espirituales, yo te atiendo con mucho gusto y con todo. Pero antes, yo no voy a romper mi protocolo espiritual por atender a mi mami, a mi papi, a mi hijo, a quien sea. Debemos de saber cuáles son las prioridades dentro de la vida espiritual. ¿Qué es? Son pesos. Son pesos que si no trabajamos en esas áreas, no vamos a llegar a coronar o a recibir al final de la carrera los premios. Para finalizar, el último detalle son los pecados, que es lo que sigue diciendo: todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida espiritual es, hermanos hebreos, esto es para nosotros. Yo lo agarro, esto yo ya me lo comí, esto ya lo sigo, hermanos, lo sigo masticando, porque esto es vida para mí. Es una carrera con la disciplina para poder llegar a la meta, franqueando los pesos y los pecados. Los pecados, para mencionar algunos detalles de lo que serían los pesos y los pecados. Hermanos, parecería que, bueno, hablar para un segmento cristiano de pecados, como que esto se contradice. Debemos de saber que aun cuando nosotros ya hemos sido justificados, de un amén los que han sido justificados. Nosotros hemos sido justificados, es decir, ya no se le impugna ningún pecado, dice el Señor. Viene y dice, su Espíritu Santo le pone un sello que es indeleble, no se ve, pero es un sello espiritual que el Señor se lo pone al creyente. Nosotros somos, pero decíamos que no omite de nosotros la naturaleza caída. Viene a ser un componente de una naturaleza espiritual y una naturaleza caída. Dicho de otra manera, estamos expuestos a lo imperfecto, a lo pecaminoso, y ese es un asunto que está dentro de nuestras vidas. Nosotros podemos pecar de hecho y de omisión. Nosotros podemos pecar de diferentes maneras. Nosotros podemos, como creyentes, aún ya siendo justificados, somos pecadores, con la diferencia que somos pecadores justificados. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, ¿qué es ese despojo del peso del pecado? Entonces lo que tenemos que ir viendo, cuál es aquello, hermanos, que
está muchas veces en mayores proporciones como queriendo ir tomando control de mi vida. Pecados. Por ejemplo, si yo me dedico a estas son trampas, por lo menos. Lo que son las redes es una bendición cuando se usan para los propósitos. Puede ser que lo use usted para trabajar, que sea una herramienta, y para los asuntos espirituales, no se diga, son una herramienta. Pero por poner un ejemplo, cuando la gente y dentro de las iglesias hemos caído en la adición de lo que son las redes, ¿qué es lo que muchas veces estamos? Ya no leemos la Biblia, ya no nos consagramos a Dios, porque se nos van horas viendo fotos, viendo, hermanos, cosas, chambres dentro de lo que es, y todo eso es pecado. Todo eso no me alimenta. Entonces yo tengo, es más, ahí corren las imágenes de pornografía y sucesivamente. Yo no digo que quiebre el celular, yo no digo que se aísle, no. Nosotros tenemos que ir, hermanos, haciendo a un lado todo aquello que nos interrumpe, todo aquello que atenta con mi comunión con Dios. Es algo que es un pecado, porque todo lo que suplanta a Dios es pecado. Despojándonos de todo peso de pecado. Palabras, pensamientos. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Dice Pablo cuando habla a los romanos que nos presentemos como sacrificio vivo, agradable delante de Dios. No, dice, no nos agarremos del mundo, no nos encantemos del mundo, sino seamos nosotros alguien que constantemente, con la ayuda del Señor, miento. Cuántas mentiras, hermano, que es una cosa terrible. Estamos enfermos y es mentira. ¿Y acaso eso no es pecado? No tenemos que comer y es mentira, y tenemos ahí la bodega llena. La mentira se vuelve como una cosa muy, muy común, muy, hermanos, dentro de las congregaciones. Todo eso es pecado. En el caso de los varones, en la iglesia muchas veces aparentamos esa decencia, ese perfil de personas temerosas, pero allá afuera somos piroperos y piroperas. ¿Y cómo hago, hermano? Dijo el Señor Padre, le dijo allá en Juan: Padre, te lo recomiendo. No te pido, Padre, que los saques del mundo. No, pero que los ayudes en el mundo. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer? Acudir a su misericordia, hermanos. Hay muchos pecados, hay tantas cosas. Hay maltrato en la familia, hay maltrato en la esposa. El esposo, la esposa está haciendo las cosas indebidas, siendo creyente. Yo no digo que seamos perfectos, pero todo eso es un asunto. La incredulidad es un pecado. Todo eso es pecado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que recomienda el escritor a los hebreos y a la iglesia, por supuesto, es que se despoje de todo peso de pecado. ¿Qué es lo que permitirá eso? Por ejemplo, si le ponemos el caso de las embarcaciones. Usted sabe, lea un poco cómo hacían o cómo harán hoy día modernamente las embarcaciones que se están hundiendo. Acuérdese allá cuando habla Pablo que se estaban hundiendo, lo que hicieron fue botar toda la carga, botaron todos los granos, todo para quitarle peso, porque si no se iba a hundir el barco. Y eso es una cosa literal, sí, pero es un mensaje espiritual. Y usted dice, mire, botaron
la carga, qué barbaridad. Pero eso es un mensaje espiritual para mí. Para usted no, para mí. Entonces yo tengo que descargar de todo un montón de pecadillos, pecadones, pecadorones y sucesivamente. Y pecadones que de una vez, hermano, se les siente el tufo de largo al pecado. Y a otros se les ve los cabos por el lado de atrás, debajo de la mantelina. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Damos un gloria a Dios. Pregunto, ¿hay fornicación dentro de las iglesias? ¿Hay adulterio? Ya eso sería cosas todavía graves. Ya eso ya son pecadorazos que te van a hundir y no vas a poder llegar a la meta. Entonces lo que necesitamos es trabajar eso. Cada uno, usted puede, todos los días fallamos a Dios. Pero es ahí donde viene lo que es, hermanos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Viene uno, no es que esto sea, como digo, licencia para, bueno, entonces todos los días vamos a pegar y todos los días vamos a estar limpiándonos. Sí, esto es una limpieza constante. Esto es, vaya, voy a ir a ver su cuarto un día de esto. Aquellos, si me dan permiso, aquellos que nunca doblan la colcha, que nunca barren debajo de la cama, que nunca limpian el lavamanos y el espejo ahí, es dimensionalmente terrible ahí. Así es el corazón. Así es la vida espiritual. Uno tiene que estar barriendo a cada rato, limpiando. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Limpiando. Es de limpiar y limpiar. ¿Cuándo? Cada 24 de diciembre. Y cada enero me vuelvo a reconciliar. Eso no les ha amanecido. Mi limpieza son los 24 horas del día. Yo estoy expuesto a todas las tentaciones y a todo el ambiente mortecino de pecado. Desde que, hermanos, incluso en la noche vienen los sueños eróticos, vienen son pecados que están, hermanos, atañando nuestra vida aún cuando estamos dormidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir misericordia. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo limpia el pecado. Allá la hermana sueña con el otro. Ay, que la estaba abrazando. Con el ex. Ay, qué sueño tan lindo, ¿verdad? Ay, qué sueño inolvidable. Me recuerdo de esos tiempos. Dios, dame más sueños de eso. Son asuntos que nos van a ir aplacando, pesando y que no vamos a poder, hermano. Entonces eso es lo que hemos dicho conforme a aquellos que el Señor quiso lavar el cuerpo de Pedro, y algunos hermanitos pues lo toman literalmente, que hay que lavar los pies cuando uno entra a la iglesia. Una vez lo hicieron conmigo, bueno, yo respeté, dice, amén, hermano, no te preocupes. Pero no es así, son malas interpretaciones. Cuando le dicen, no, yo los pies es que quiero lavarte. El cuerpo ya está lavado, ya está salvado, dicho de otra manera, estás regenerado. ¿Pero por qué es que te quiero lavar? Porque los pies, en ese tiempo, los caminos polvorientos, se empolvaban los pies. Y eso es simbología del pecado, que uno todos los días que anda caminando, anda arrastrando polvo del pecado. Pero es ahí donde viene, no se ponga el sol sobre usted, no, ahí viene a pedirle, Señor, yo oí, yo escuché, Señor, yo vi, ay Señor, si hasta quedé con un viraje aquí que yo miraba a la mujer esa, Señor,
Ayuda, sí, eso no lo vamos a negar, pero ahí viene la oración. Y ayúdame a tener, Señor, un temple. Ayúdame. Y eso ahí sí funciona. Clama a mí, porque todo el mundo agarra ese versículo propio. Eso es para los que están corriendo. Eso no es para gente calenturienta, para gente que solo, hermanos, es experto para agarrar las promesas y no tener y agarrar sus responsabilidades. Clama a mí, yo responderé. Sí, pero ¿a quién le va a responder? A ese que se le tuerce la nuca y que viene en oración y ayuno. Yo doblego. ¿Para qué ayunamos? Para doblegar esta carne, no para salvarnos. Ayunar. ¿Ha ayunado usted alguna vez, hermanito? Tal vez usted no, porque ustedes están exentos de todas esas tentaciones del mundo. Como este mensaje es para los hebreos, no es para los del remanente. Les pregunto, ¿alguna vez ustedes han dicho, hoy voy a ayunar? Porque yo tengo tantas cosas, estoy bravo, tengo un carácter pesado. Siempre ando inventando, siempre ando con una lujuria, siempre ando. Empiece a ayunar, empiece a doblegar ese caballo, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. ¡Aleluya! Y eso nos ayudará, hermanos, a tener liviandad. Y como el tema es, corramos por medio de la fe hacia el objetivo. Corramos. Entonces, si quitamos los obstáculos y vamos limpiando constantemente todo pecado, vamos a tener, hermanos, liviandad para ir saltando, para ir avanzando. Y vamos a lograr llegar lo que hizo Pablo. Pablo habla en el capítulo 9 de Primera de Corintios, habla, corran Corintios, corran, para que los que se esfuerzan atléticamente, le está diciendo, se ganan una corona corruptible. Corran ustedes con tal de ganarse la corona incorruptible. Esto es una carrera, hermanito. Esto no es venir cada martes a la iglesia y después hasta el otro martes arrepiéntanse que Cristo les ama. Esto no es, hermanos, una cosa de pasividad. Esto es carrera espiritual. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Pero ¿quién es el que va a correr con mayor facilidad? El que tiene menos peso. Eso es lo que tenemos que hacer. Usted debe de grabarse en su mente, en su disco duro. La vida espiritual no es asistir a un local y morirse de gordo y no hacer nada. Turistas espirituales. Bueno, los turistas espirituales abundan, pero probablemente esos no sean nada, nunca han sido regenerados. Pero aquí es el lenguaje aquí es para los que han sido regenerados. Que la vida espiritual es batalla, la 24. Dígalo usted, ayúdeme, hombre. Horas del día, los 365 días del año. Para que logremos llegar, necesitamos agilidad, movimiento. Los maratonistas, los que caminan, se les recomienda que llevan su ritmo. Cuando ya necesitan descansar, otro ritmo, menos acelerado. Y cuando ya se están acercando a la meta, otra estrategia. Y cuando ya no pueden dar pasos más contundentes, por lo menos muévase, no se quede estático, no, muévase. Y eso es así, hermano, cuando uno está caminando, haciendo caminatas y todo eso, y dice voy a descansar, ya cuesta arrancar después. Así es la vida espiritual. Mientras no me enfrío, yo sigo, aunque sea arrastrando la lengua, pero yo sigo esta cuestión, yo sigo caminando. Así es la vida espiritual. Estos no son de cabañas, de cabañuelas, de estaciones. Es una carrera que todos debemos de llevar a cabo
disciplinadamente para llegar y obtener el premio. Cierre sus ojos.